El tema que más nos ha ocupado durante las últimas horas es el de la violencia de género y especialmente a partir del día de ayer, pues se ha tomado más revuelo, no es que lo hayamos dejado, porque la muerte de Luz Raquel Padilla es algo que nos ha conmovido a todos, o a casi todos, y ahorita le voy a decir por qué. Lo que ha pasado con Luz Raquel Padilla, los llamados de atención, las denuncias, las peticiones de auxilio, pues le han dado una relevancia brutal a este caso de una mujer que además era una mujer cuidadora, una mujer con un hijo con una condición discapacitante, una condición de autismo, que vivió la hostilidad de parte de sus vecinos, pero que también vivió la hostilidad de parte de las autoridades que la ignoraron, que no le hicieron caso, y que incluso después de su muerte, pues ha sido objeto de diversas manifestaciones que resultan preocupantes. El gobernador, en un principio, el gobernador Alfaro, se negó a reconocer cualquier tipo de responsabilidad de parte de la autoridad estatal. El alcalde de Zapopan, el señor Franje, también, de repente aquí fue entrevistado por Gabriela Barkentin, por Javier Risco, y decía, nosotros no hicimos nada mal, había una mujer muerta. No. El día de ayer lo que ocurrió con el fiscal Luis Joaquín Méndez, quien pues no lo dijo directamente, pero ofreció elementos para señalar la posibilidad de que Luz Raquel Padilla se hubiese autoatacado, también es algo que llama mucho la atención. El fin de semana se publicó en el diario en el diario Reforma un artículo de María Elena Esparza Guevara que dice Jalisco sí se raja, y hablaba de justamente las actitudes de las autoridades en torno, entre otras cosas, al caso de Luz Raquel Padilla, pero también de una denuncia que se presentó en el Ministerio Público del Salto, de una mujer llamada Catalina, con un hijo que también padece o que también tiene una condición de autismo, y que, bueno, ella también enfrenta una discapacidad. Ella denunció amenazas, denunció agresiones. ¿Y cuál fue la respuesta? Bueno, pues la respuesta fue la misma. Mientras no te golpeen, mientras no tengas marcas, no tenemos por qué atenderte. Casi, mientras no te maten, no vamos a investigar. Es lo que le decían en el Ministerio Público. Y esto nos da como retrato una situación en donde el discurso es muy responsable, el discurso es muy solidario, pero en el discurso no son los hechos, ¿no? Los ataques a las mujeres son cada vez más brutales, cada vez más impunes, cada vez más evidentes y cada vez con mayor saña. En la línea telefónica justamente se encuentra María Elena Esparza Guevara. Ella es fundadora de la Ola Violeta y justamente autora de este texto llamado Jalisco sí se raja. María Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Primitivo, me da mucho gusto saludarte. El gusto es todo mío, gracias por platicar con la audiencia de W Radio a través de estos micrófonos y preguntarte, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre cuando en los hechos las autoridades actúan pues como actúan, ¿no? Cuando alguien sale y te dice y te presume, porque además esto, tú escribías del estado de Jalisco, pero esto no es solamente en el estado de Jalisco, esta es una situación generalizada. ¿Qué pasa cuando la autoridad presume instancias, procedimientos, perspectiva de género y a la hora de la hora las mujeres que denuncian son ignoradas, son atacadas y a veces son asesinadas? Y revictimizadas. Yo creo que tú haces un resumen muy puntual y muy preciso, Primitivo. En realidad, lo que estamos viendo en estos casos recientes en el estado de Jalisco, porque se acumulan dos, imagínate, en menos de una semana. Imagina la magnitud de este problema. Bueno, se acumulan dos, y el día de ayer también se dio a conocer el tema de una niña, ¿no? En un albergue donde también fue quemada. Y en todos hay fuego involucrado. Entonces, simbólicamente, ¿qué representa eso? Yo creo que esa es una pregunta que tenemos que hacernos ahora, porque es reveladora de estas intersecciones en las que se cruzan la discriminación con la violencia de género. Y ya mencionabas tú el caso de Catalina. Ella va a denunciar, y en El Salto, que es un municipio de Jalisco también,
literalmente le preguntan, ¿a usted ya la mataron? Entonces, ¿no? Claro. Hasta entonces nos enteraremos de su caso y haremos algo. Pero pues, Entonces, pero hay veces que se enteran del caso y ocurre lo que ayer vimos, ¿no? Con el fiscal de Jalisco. Imagínate, hoy lo destacan todos en sus primeras planas, ¿no? Porque él no da ninguna evidencia científica, no aporta más pruebas que una suposición, y también yo me pregunto si hicieran ese seguimiento que hicieron de Luz Raquel cuando supuestamente fue a comprar el alcohol con el que se autoinmolaría, imagínate lo que pasaría con el sistema de justicia. Tendríamos un seguimiento sobre los delincuentes y no sobre las víctimas. Entonces hay algo que está literalmente al revés ahorita, en estos dos casos. Y ahí apunto también el de Devani. Entonces Devani es una historia de revictimización, una y otra vez desde el principio, desde que hay inconsistencias y nos quieren hacer creer que fue un accidente, algo que la verdad es inconcebible, ¿no? Ella aparece en la cisterna y resulta que pues se habría caído, se habría pegado, y luego una autopsia que se tiene que hacer en la Ciudad de México para darle certeza nos da otro resultado. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo explicar que una autopsia dé un resultado totalmente distinto a un supuesto peritaje que hizo la autoridad principal? ¿Cómo explicar que se lleguen a conjeturas para tratar de responsabilizar a una persona que murió de su propia muerte? ¿Qué nos lleva? Es decir, es algo a lo que yo no encuentro explicación, pero ¿cómo lo interpretas tú? ¿Qué lleva a las autoridades a tomar estos caminos de vergüenza? Sí, me parece que la palabra clave ya la dijiste tú, y es conjeturas. Entonces no hay un respeto a la cadena de auxilio, no hay un respeto al proceso de investigación. Se convierten estos casos, al ser mediáticos y virales, en una crisis de relaciones públicas. Entonces, gobernadores como Samuel García o Enrique Alfaro, ¿qué hacen? Pues rápido, ¿no? Que se pasen, supongo, asesorados por sus equipos de comunicación y de manejo de crisis. Entonces hay una idea de, por conjetura precisamente, en lugar de esperar un resultado verificado, atribuir a la propia víctima, lo cual es gravísimo, porque un problema es el feminicidio, pero otro es culpar a la víctima de su propia muerte tal cual. Entonces yo creo que sí es indispensable observar y exigir a las autoridades judiciales y a los gobiernos respeto al proceso, a la investigación y a la seriedad. Estamos llevando, más bien las autoridades, están llevando al discurso institucional todos estos prejuicios de ella se lo buscó, ¿no? Es terrible. ¿Por qué estaba esa hora en la calle? ¿Por qué estaba esa hora? ¿Por qué salió a comprar alcohol? Claro, entonces sigamos a Luz Raquel, démosle un seguimiento, me parece porque que además Luz Raquel no se puede defender, y eso es terrible. Por supuesto, ni ella ni a quien dejó, que es un hijo que dependía de ella, y eso yo creo que también es indispensable visibilizarlo. El tema de la discapacidad, ¿qué está pasando en la sociedad? Porque tampoco podemos decir que todo es culpa del gobierno o responsabilidad del gobierno. ¿Qué pasa en esa sociedad? ¿Qué pasa en Jalisco que los vecinos reaccionan de esa manera tan violenta ante la discapacidad? Catalina también tiene un hijo con autismo. Y la menor atacada ayer, también tiene una discapacidad. Son víctimas en muchos niveles, ¿no? Y en muchas capas. Hay un tema y hay un punto que tú publicas en Jalisco sí se raja. Y es estadística, ¿no? Hablas, ni siquiera el INEGI en su encuesta nacional sobre dinámica de las relaciones de los hogares incluye la variable de la discapacidad, ¿no? Los esfuerzos en la materia provienen de la sociedad civil, y ahora vemos un nuevo factor que del que tendríamos que estar hablando con cada mención en la crisis de feminicidios que sufre México, y que tiene que ver con los huérfanos, con las madres, con el detalle de quienes son cuidadoras, y los factores de la discapacidad. Hay muchos cabos sueltos, y no estoy hablando solamente de estos casos, sino que estos casos son el síntoma de un mal extendido en todo el país, y que nos afecta de muchas maneras. Y digo que nos afecta porque todos somos
todos nos vemos dañados, ¿no? Por esta carencia ya institucional, no sé si llamarla cultural, porque me parece que hay que ser muy cuidadosos con el uso de las palabras, María Elena, pero hay una gran cantidad de mujeres y de jóvenes y de niños silenciados y agredidos. Así es, y yo creo que en ese contexto es muy importante hablar de la necesidad de tener verdaderas cadenas que funcionen en cada uno de sus eslabones para la atención, la prevención, la atención y luego también la investigación cuando se llega al terrible desenlace que en nuestro país ocurre 10 veces al día del feminicidio. Y ahí creo que es interesante el ejemplo que está dando ahora la Ciudad de México con lo que acaba de lanzar del asterisco 765, ¿no? Porque finalmente es poner a operar a todo el gobierno para que ninguna mujer que haya denunciado se quede sola, se quede abandonada. Y pienso que eso es lo que falló en el caso de Luz Raquel, falló en el caso de Catalina, afortunadamente lo sabemos mientras ella está con vida todavía, gracias ahí a Reforma, y falló en Devani también, y en tantas otras. No, y falla en muchísimos casos, estamos hablando de los casos más mediáticos. Exacto. El padre de Devani nos decía la semana pasada, si en este caso que tiene toda la publicidad, que se le ha dado seguimiento en México y en partes del mundo, no se hace justicia, ¿qué esperamos de los demás? Claro, y ahí está la lucha también del papá de Yolanda también en Nuevo León, ¿no? Que dice, a ver, mi hija merece la misma atención que otros casos que se han vuelto mediáticos, pero es una pena que pues tenga que viralizarse para que se active una cadena de investigación y de responsabilidad al respecto. O sea, el llamado yo creo es dejemos de verlo como una crisis de relaciones públicas. Este es un asunto humano que hay que atender, que es urgente atender. Es una crisis humana e institucional. María Elena, muchísimas gracias por tomar la llamada, gracias por darle foco a todo lo que está fallando y que desafortunadamente se manifiesta a través de las muertes y la revictimización de las mujeres atacadas. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Es María Elena Esparza, ella es activista. Soy Alberto.